Capítulo 4. Los errores que cometemos. Los errores comunes de los jóvenes y las señoritas. Como creyentes en Cristo, los jóvenes y las señoritas pueden tener muchas ganas de llevar bien una amistad con el sexo opuesto y altas esperanzas de disfrutar de la compañía de una pareja. Sus intenciones son puras y buenas, pero en el camino cometen algunos errores. Rosa no es un nombre real. Era fiel en su iglesia, nunca se perdió un culto, y no solo asistía, sino prestaba atención a la enseñanza de la palabra de Dios. Disfrutaba de las reuniones de jóvenes, leía su Biblia y oraba todos los días. Ella mantenía su fervor por Cristo. Se graduó del colegio e ingresó a la universidad. En el segundo ciclo de su primer año de estudios, un joven llamado Felipe, no es su nombre real, se mostró muy amigable con ella. Le agradaba su presencia, su forma de tratar a los demás y sobre todo era simpático. En una oportunidad tuvieron que trabajar en grupo para terminar un proyecto como requisito de un curso. Le emocionó la idea de pasar más tiempo con él. Su amistad creció a tal punto que se sintió atraída por él, y ella notó que la atracción era mutua. Cada vez que lo veía se sentía emocionada. Cuando él estaba presente en una reunión era diferente, y cuando no llegaba le afectaba. Su amistad había crecido tanto que se veía casi a diario en clases y se encontraba cada vez que podían. Pero Rosa no le había dicho nada a sus padres porque temía que no estuvieran de acuerdo, y a veces olvidaba leer su Biblia. Mientras su interés por Felipe crecía, su fervor por el Señor disminuía. Pero esto no la alarmó, porque sentía una emoción y alegría que nunca había experimentado. Tenía paz en su corazón cuando pensaba en él. El único momento en el que estaba un poco tensa era cuando pensaba en sus padres y en su iglesia. En poco tiempo llegaron a ser pareja. Mientras su sentimiento hacia el joven aumentaba, simultáneamente sentía una angustia en su corazón cuando estaba en presencia de sus padres. Su vida espiritual seguía decayendo, pero ella no lo notó y no le dio importancia. Estaba muy emocionada y jamás había experimentado tanto ánimo. Su sentimiento por Felipe le hacía feliz y él ocupaba sus pensamientos continuamente. Rosa no le mencionó a Felipe acerca de su iglesia, ni le dijo que era creyente. No sabía cómo reaccionaría y no quería perder su amistad. Él era diferente a los otros jóvenes de su iglesia, más atento y amable, y sobre todo era muy guapo. Ver su sonrisa llegó a ser el mejor momento de su día. Sentía en su corazón que la vida con él sería diferente. Los jóvenes y las señoritas cometen errores, pero en esta historia, ¿cuáles son los errores que la señorita está cometiendo? ¿Cuáles son las consecuencias que se aproximan? ¿Sabes la respuesta a estas dos preguntas? Son muy importantes. El campo en el cual se trata con el sexo opuesto está lleno de minas listas para explotar y hacer daños si uno las pisa. Conocer los errores con anticipación puede evitar que se pise una de esas minas. A continuación señalamos algunos errores comunes. 1. Empezar a interesarse en una señorita o un joven sin tener en claro el significado y la importancia de la santidad. El tiempo más crítico es cuando están aprendiendo a tomar decisiones importantes que les afectarán por el resto de sus vidas. No estudian bien la Biblia para conocer lo que Dios manda y espera de ellos. Estudian muchos otros temas, mas no la palabra de Dios. Se enfrían en la etapa de sus vidas donde deben entender con mayor claridad la voluntad de Dios y necesitan aprenderla. 2. Aprenden del mundo el modo de conducirse con el sexo opuesto. Dejan que la influencia del mundo penetre su forma de pensar y lo imitan porque creen que así debe ser. No cuestionan o evalúan las creencias y prácticas que observan. Las letras de las canciones mundanas les guían más que las letras de la Biblia. El vestir de la señorita es provocativo y es demasiado abierta al buscar una pareja y coquetea mucho. El joven no desarrolla la amistad y no conduce la relación en santidad. Es demasiado libre con sus manos y no considera dónde las pone. 3. No prepararse para la etapa del trato y amistad con el sexo opuesto. La mayor parte de su tiempo, energía y dinero son usados para la preparación de su carrera y trabajo. Se esfuerzan bien en esa área de sus vidas mientras descuidan lo espiritual, que es lo más importante. No toman pasos concretos para prepararse, tales como llevar un curso, leer un libro o asistir a una conferencia. 4.
dejarse llevar por lo físico. La atracción física hacia el sexo opuesto es fuerte, Dios nos ha diseñado así, pero cuando el pecado entró al mundo nuestros deseos fueron torcidos. El hombre y la mujer tienen una naturaleza contraria a la voluntad de Dios, la cual se complica cuando experimentamos el despertar de los deseos sexuales. El cuerpo humano comienza a producir hormonas y con ellas vienen los deseos. Siendo pecadores, muchos de nuestros deseos se desvían de la voluntad de Dios. El joven y la señorita que no tienen mucha experiencia y conocimiento del Señor son fuertemente tentados en esta etapa de sus vidas. Tienen que aplicar la palabra de Dios rápidamente para aprender a tener dominio propio y victoria en su vida. Un principio primordial en la vida es aprender a no ser dominado por la carne ni ser guiado por lo físico, sino por la palabra de Dios. 5. Olvidar lo espiritual y dejar de crecer en el Señor. Frecuentemente la sed por conocer a Dios y leer su palabra disminuye en la vida de algunos jóvenes. No debería ser así, pues el fervor por el Señor podía incrementarse si el joven o la señorita mantiene su prioridad en el Señor. Pero la amistad con una persona del sexo opuesto distrae mucho de su enfoque en Cristo. Ellos luchan contra los deseos de la carne, la mala influencia de otros inconversos y las películas que presentan el libertinaje sexual como la libertad. Las influencias externas y las luchas internas, junto con las actividades y responsabilidades de la vida cotidiana, claman por la atención de la mente y el afecto del corazón. Las distracciones que impiden que los creyentes se concentren en Cristo pueden enfriar el amor al Señor e inclinar el corazón para caer en las tentaciones venideras. 6. Empezar una amistad con una persona inconversa. Uno de los errores más comunes es estar involucrado sentimentalmente con una persona del sexo opuesto que no es creyente. Los jóvenes pueden cometer este grave error por varias razones. En primer lugar, no saben que es contrario a la voluntad de Dios. No saben que la palabra de Dios advierte y prohíbe una amistad estrecha con una persona incrédula del sexo opuesto. Tampoco saben que no deberían tener la mira en el matrimonio ni casarse con una persona inconversa. Además, creen que pueden ganar a su amigo incrédulo para Cristo. Tal vez podrían hacerlo, pero eso no se justifica el vínculo estrecho de la amistad. Por último, no están vigilando ni examinando los deseos y pensamientos de su corazón. Algunos no se dan cuenta que están involucrados sentimentalmente hasta que es demasiado tarde y las emociones les ciegan la habilidad de razonar. En vez de buscar lo que agrada a Dios, comienzan a justificar lo que quieren hacer. Otros no son sinceros con ellos mismos y su Señor, pues dejan que la amistad crezca sin examinar su corazón y tampoco frenan la amistad inapropiada. 7. Sobrevalorarse y ser autosuficientes. Están seguros que pueden manejar cualquier situación, se creen fuertes y creen que pueden convencer a la persona inconversa para que se convierta. Se consideran fuertes para resistir la tentación sexual. En su propia opinión son sabios y maduros para tomar decisiones y hacer su propia vida sin la ayuda de otros. La autosuficiencia es la destrucción de la vida espiritual del creyente. Los discípulos de Cristo sabios y fieles entienden que son muy débiles y que necesitan la gracia de Dios y la ayuda de otros en cada momento. 8. No desarrollar bien la amistad. La pareja avanza sentimentalmente, pero no se conoce lo suficiente. Su relación interpersonal es muy superficial. Luego de conocerse un poco, dejan de profundizar su amistad. Hablan de cosas superficiales que no tienen nada de sustancia e importancia. Debido a su inmadurez, todo es risa y diversión. No trabajan juntos en algún proyecto. No sirven juntos haciendo un sacrificio y en beneficio de otros. Cuando la amistad alcanza cierto nivel, y la pareja se da cuenta que su amistad puede terminar en matrimonio, debería entender la importancia de conocerse bien, y muchos les falta dirección y seriedad en su amistad y relación interpersonal. 9. Mantener a escondidas su interés y relación especial. El joven o la señorita sigue en contacto con la persona del sexo opuesto, sin comunicarlo a sus padres o sus líderes espirituales. Lo hace porque teme que la amistad y el contacto con la otra persona no sea aprobada, prefiriendo mantener todo a escondidas. Es muy probable que tenga razón y que esa amistad no sea aprobada por sus padres o líderes ni si llegaran a saberlo. Aunque algunos padres podrían desaprobar la amistad por razones no bíblicas, los jóvenes no deberían empezar una relación sin el conocimiento de ellos. 10.
no buscar la aprobación de sus padres. Si tus padres se oponen o manifiestan algunas preocupaciones, el joven o la señorita refutan lo que dicen, en vez de enfocarse en ganar su corazón. Cuanto más se incrementa la atracción y los sentimientos en su corazón, le es más difícil escuchar una palabra de advertencia o corrección y buscar el favor de sus padres. Eso es porque prefieren buscar primero el favor de su amigo o amiga. Sus prioridades están alteradas y, como es de esperar, se originan conflictos entre padres e hijos. Esto es exactamente lo que Satanás quiere y el mundo promueve. Las películas, telenovelas, novelas y los amigos inconversos enseñan que los jóvenes deben seguir su corazón aún a costa de la relación con sus padres, pero considerar el consejo y buscar la aprobación de los padres es una restricción esclavizante que implica ser tratado como un niño. Muchos jóvenes menosprecian los consejos de sus padres con algunas expresiones como las siguientes: ustedes exageran demasiado, no pasa nada. Papá, mamá, ustedes tienen ideas muy anticuadas. Los tiempos han cambiado. Ustedes no confían en nadie. No sean tan extremistas. Soy mayor de edad y sé cómo cuidarme. Sin embargo, escuchar el consejo de un amigo apela mucho a los deseos de un joven que quiere seguir una amistad con el sexo opuesto y no necesitará mucho tiempo para ser persuadido o persuadida a persistir en su camino, venga lo que venga. Está sumamente convencido con el siguiente pensamiento: con el tiempo a mis padres se les pasará y se acostumbrarán. Si el joven o la señorita no ha comunicado a sus padres su interés inicial en la otra persona, de todos modos los padres lo descubrirán. Y cuando lo descubran, no les agradará esa amistad y tampoco el joven o la señorita. Esto sucederá porque los padres han sido sorprendidos y defraudados. Se sentirán traicionados por el joven y su hija, o la señorita y su hijo, y eso les motivará a oponerse a esa amistad y prohibirles cualquier contacto. La amistad escondida produce chispas que luego provocarán un incendio de conflictos. A veces demorará muchos años y lágrimas para apagarlo, y en algunos casos nunca se apagará. Factores que intensifican la oposición de los padres a una amistad. El joven o la señorita puede dañar la relación con sus padres al continuar persistentemente en su amistad con la persona con quien está interesada. Los errores producen desconfianza y la mayor resistencia, pero algunos errores son mucho más serios que otros y traen más conflictos. Estos son los factores que producen conflictos y resistencia en diferentes grados de intensidad. Tiempo. Cuanto más tiempo se ha ido desarrollando la amistad entre la pareja sin el conocimiento y la aprobación de los padres, más molestia y desacuerdo tendrán. Si has estado conversando con un joven o una señorita por 2 semanas y luego lo informas a tus padres, ellos podrían tener una reacción negativa, mínima o tal vez ninguna. Pero si estás saliendo con tu pareja por 2 años y recién les informas, la reacción no será igual. Aunque algunos padres reaccionan de manera diferente, es probable que si tus padres buscan tu bien, su reacción no será positiva. Progreso. Cuanto más avanzados estén los sentimientos y la amistad íntima entre la pareja sin el consentimiento y la aprobación de los padres, más molestia y desacuerdo tendrán. Este factor tiene que ver con el avance en el área sentimental. Tal vez son muy buenos amigos y la amistad ha prosperado de tal forma que solamente les agrada la presencia de la otra persona más que la de otros jóvenes o señoritas. No obstante, es otra cosa si están siendo considerados como pareja. Y más aún, si están pensando en el matrimonio, en ese caso ya están muy involucrados sentimentalmente. Los padres se darán cuenta que sus consejos no tendrán mucho peso, no les agradará enterarse cuando todo ha avanzado sin su consentimiento y aprobación. Descubrimiento. Si los padres descubren la amistad o han sido informados por terceras personas, más molestia y desacuerdo tendrán. Si el hijo o la hija no informa a sus padres acerca de su situación, la oposición de ellos a la amistad y la relación será mayor cuando se enteren. Para ganarse la confianza de sus padres y de obtener su bendición y orientación, debe informarles desde el inicio. Dios me dio 2 hijos y 2 hijas. Instruí a mis hijos que yo como padre quería ser el primero en saber si tenían alguna amistad especial con una persona del sexo opuesto. Les expliqué la importancia de esto y les dije que si me enteraba por medio de otra persona no lo tomaría bien. La aprobación y la bendición de los padres debe ganarse.
No es automático. Si les informas, ya has dado un gran paso para ganar su confianza y aprobación. Muchos jóvenes no informan porque temen que sus padres no aprobarán a esa persona o saben de antemano que no lo harán y su amistad se perjudicará desde el momento que los padres se enteran. Fornicación. Si los padres se enteran de que su hijo o hija ha violado los principios de la palabra de Dios y se ha unido sexualmente fuera del matrimonio, les puede turbar mucho y les debe turbar. Esta es una razón por la cual los padres pueden rechazar al joven o la señorita. Pueden pensar que la pareja, no ama genuinamente a su hija o hijo y que no tiene la madurez suficiente para entrar en el matrimonio. La reacción de los padres dependerá mucho de su propia santidad y cómo consideran la fornicación. Poniendo ese factor aparte, es obvio que ambos, el joven y la señorita, tienen más egoísmo que dominio propio. Embarazo. Si los padres se enteran de la amistad y al mismo tiempo que hay un embarazo de por medio, la oposición y la consternación que tendrán hacia la relación serán fuertes. Si los padres no saben que hay una amistad especial, con mucha más razón, cuando se enteren que su hija está embarazada, sentirán gran malestar. Asimismo, si los padres del joven se enteran de que su hijo tiene una pareja que está esperando un bebé, también serán afectados. El embarazo es un factor que turbará intensamente a los padres porque ellos saben la alta responsabilidad y el sacrificio que exige traer una criatura a este mundo. La oposición se incrementa con el progreso de estos factores. El factor de menos intensidad es el tiempo, el más intenso es el último, embarazo. Tarde o temprano los padres se enterarán del vínculo que tiene la pareja. Si el hijo o la hija no informa a sus padres, está postergando lo inevitable y ocasionando y empeorando sus propios conflictos. La presión sanguínea, la aflicción del corazón y la intensidad del enojo en los padres aumentarán según el nivel del engaño. Además, las decisiones y acciones tales como verse clandestinamente durante mucho tiempo desarrollando un sentimiento profundo el uno por el otro sin el consentimiento y considerando de sus padres hará que ellos se sientan menospreciados y burlados por no tomarles en cuenta, manteniendo la relación en secreto por medio de mentiras. Pero hay otro factor que intensifica el conflicto y la oposición hasta una amistad: madurez espiritual. Hay padres que no son afectados porque su hija tiene relaciones sexuales con su pareja, tampoco le incomoda si sale embarazada. Piensan que su hija puede tomar una pastilla y así es sencillo abortar a una criatura. No toman en cuenta a Dios y lo único que les importa es que su hija esté feliz. Si ella sí lo desea, puede casarse y hacerlo con quien quiera. Pero para los padres piadosos que viven para agradar al Señor, el desvío de la palabra de Dios les causa intenso dolor. Cuanto más espirituales son los padres en su modo de creer y vivir, más consternados estarán cuando su hijo o hija viole los principios de la Biblia. El amor de los padres por el Señor y su santidad junto con el amor por su hijo aumentará el dolor y la aflicción, viendo cómo éste se desvía y contriste el corazón de su Señor. Volvemos al tema de los errores que los jóvenes y las señoritas cometen frecuentemente. 11. No buscar consejos de personas precisas que pueden ayudarle. El joven sabio busca consejos y no espera que alguien se le acerque. Además está dispuesto a conceder libertad a alguna persona para que le aconseje si observa algún peligro o cree que puede compartirle algo que le ayudará a crecer. Sin embargo, pocos son los jóvenes que buscan consejeros. Además deberían saber que es crucial pedir consejos al pastor con respecto a la persona del sexo opuesto, en la cual tienen interés. El pastor y su esposa pueden ayudar mucho en la evaluación de la persona en la que manifiestan interés. 12. No escuchar consejos de otros. Un error común es escuchar solo lo que agrada, y si alguien menciona amablemente al joven o a la señorita que su pareja no es creyente, es fácil para ellos dar 1000 razones por las cuales creen que deberían continuar con la amistad. Muchos buscan aprobación para lo que quieren hacer o ya han hecho o decidido. Es sabio prestar atención a las advertencias. Tal vez alguien ama y confronta amablemente al joven por no ser fiel en su asistencia a los cultos o por fallar en su trabajo. Tal vez le aconseja no salir a solas con una señorita. Tal vez una hermana habla con una señorita sobre su falta de dominio propio con el enojo o le menciona que su manera de vestir es un poco provocativa a los ojos de los varones. Tal vez una hermana le anima en amor y en privado
a considerar su conducta con los varones y ser más prudente, explicándole que coquetear no es apropiado para una dama cristiana. Es sabio el joven o la señorita que considera estos consejos. 13. Dejarse guiar por las emociones. Los jóvenes no son los únicos que tienen este problema, todos somos seres humanos y no máquinas, por lo tanto tenemos emociones, así nos ha creado Dios y eso es lo que nos permite tener mayor gozo en la vida. El mundo sería muy triste sin la risa, experimentar el sentimiento lindo de haber ayudado a una persona sin esperar nada a cambio, o dar un regalo precioso a una persona el día de su cumpleaños enriquece la vida. Tener sentimientos lindos no es pecado, el peligro es dejar que esos sentimientos controlen nuestras decisiones y cuando son tan gratos que nos traen enorme placer y gozo, es fácil permitir que nos guíen. Otro peligro viene cuando el creyente confunde sus deseos y sentimientos con la voluntad de Dios. Algunos están convencidos que tener una cierta amistad es la voluntad de Dios por los sentimientos que tienen y lo expresan con estas palabras: me siento bien, tengo paz. Pero lo que no nos debe guiar es la palabra de Dios. 14. Salir a solas en pareja. Conforme va progresando su amistad, la pareja tendrá más deseos de estar en un lugar privado para conversar con mayor libertad y conocerse mejor. Sin embargo, la soledad y la mutua admiración y atracción se prestan para mayor tentación. Con la soledad viene el deseo de expresar cariño y afecto físico, lo cual enciende la mecha de los deseos sexuales. Muchos no desean caer en fornicación, pero no entienden el alto peligro de estar a solas hasta que es demasiado tarde. A otros no les preocupa estar a solas o tener contacto físico. La verdad es que todos tienen poca resistencia a las tentaciones. La sabiduría dicta que las parejas deben evitar estar totalmente solas. Pueden conversar donde haya público, pero en un ambiente que provea algo de privacidad como un restaurante. También podrían conversar en la sala de la casa cuando los padres están presentes. El público sirve como protección y frena sus deseos carnales. El mundo y algunos creyentes se burlan de esa recomendación, pero ¿desde cuándo le ha interesado al mundo la santidad? Miles de creyentes que confían en sus propias fuerzas y creen que pueden resistir la tentación de estar a solas fracasan. 15. Confundir la atracción física y sensual con el amor. El deseo sexual ha sido diseñado por Dios, pero el deseo sexual desordenado es pecado. Cuando el deseo es ordenado e impuro y cuando es desordenado e impuro, los malos deseos confunden a la persona y le convencen de que son puros y que su codicia es afecto. El peligro aumenta cuando las expresiones de codicia y lascivia se manifiestan en palabras amables y acciones cariñosas. Esas agradables expresiones verbales y físicas aparentan ser sanas y por naturaleza son bien recibidas y pueden parecer apropiadas e inocentes cuando en realidad son todo lo contrario. La pasión o atracción es diferente del amor. 16. Confundir el sentimentalismo con el amor. Los sentimientos agradables son diferentes que el amor. El amor es sacrificio. Muchas veces no hay un sentimiento agradable cuando el amor es expresado. También es posible tener sentimientos muy agradables sin amor. Una pareja puede unirse en pecado sexual, fornicación, y tener sentimientos muy bonitos, pero no se han amado, sino que se han deseado y dañado. El amor tiene que ser definido por la palabra de Dios y no por nuestro corazón. 17. Unirse en intimidad sexual con su pareja. La palabra de Dios es clara en cuanto a una unión sexual antes o fuera del matrimonio. Eso es fornicación y ofende al Señor. Los deseos de la carne, la influencia del mundo y las acciones inapropiadas llevan a muchos a contaminarse en fornicación, dañando su relación con Dios. Si llegas al matrimonio habiendo guardado tu pureza sexual, has obtenido un gran logro por la gracia de Dios. Esto aplica tanto a varones como a señoritas. 18. Enamorarse y luego pedir que Dios le muestre su voluntad. No está mal orar que el Señor nos guíe después de desarrollar una buena amistad con una persona del sexo opuesto, pero el momento de comenzar a orar y buscar la voluntad de Dios es antes de empezar esa amistad. La prioridad es buscar al Señor intensamente y orar por su voluntad antes de estar sentimentalmente involucrados. En una amistad con el sexo opuesto, los sentimientos funcionan como una anestesia para el cerebro, porque adormecen y disminuyen la habilidad de meditar y discernir. Por eso es necesario buscar consejos y escucharlos.
19. Demorar en cortar una relación o amistad indebida. A veces el joven o la señorita sabe perfectamente bien que debe cortar una amistad, pero no lo hace porque sus sentimientos le ganan. A veces duda si debería continuar, pero sigue adelante porque se siente atrapado. Puede ser que quiere evitar la vergüenza y las preguntas que vendrán después. Su preocupación es: ¿qué pensarán los demás de mí? A veces continúa porque no quiere hacer sentir mal a la otra persona. No quiero herirlo. Pero una decisión de matrimonio no debe ser tomada en base a la vergüenza o por el temor de ofender a otra persona. 20. Terminar a medias una relación o amistad indebida. El joven o la señorita claramente se da cuenta que no debe continuar en una amistad especial porque la otra persona no es creyente o por alguna otra razón y comunica a su pareja que quiere terminar la amistad. Pero cuando comunica su decisión, transmite la idea que realmente quiere continuar y no está firme en cortar el vínculo. La otra parte percibe eso y sigue procurando convencer a su pareja para continuar. Generalmente, el joven o la señorita cede y la amistad se vuelve a renovar. Hablaremos más adelante acerca de lo que debemos hacer para evitar estos errores. Por el momento consideraremos los errores y peligros en primer lugar. Veremos los errores que cometen las señoritas. Distintos errores de las señoritas. Eran las 11 de la mañana. Camucha recién había terminado su clase de informática y estaba sentada en una banca en el parque que estaba frente a la universidad tomando un refrigerio y esperando la siguiente clase, cuando se le acercó un joven que la saludó amablemente y se presentó. Ella lo reconoció como uno de los alumnos que estaban en el aula de la última clase. Él le dijo: «Buenos días, me llamo Enrique y estoy llevando el mismo curso que tú, de informática. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre la tarea que nos dejó el profesor?» Esta pregunta le pareció muy sencilla a Camucha y se dio cuenta que él seguía conversando después de haberle formulado la pregunta. También pudo notar su nerviosismo al comienzo, cuando se le acercó. Pensó ella dentro de sí. ¿Tendrá más interés que solo una respuesta a su pregunta? Al día siguiente se fue de nuevo a la banca con su refrigerio como de costumbre. ¿Y quién se presentó para saludarle? Enrique. Nuevamente le pidió que le ayudara con otra de las tareas del curso que estaban llevando. Esta vez él se quedó más tiempo, pasando los días. Enrique la buscaba a la misma hora, en la misma banca. Ahora Camucha ya tenía la respuesta para su pregunta. Enrique tenía más interés que solamente hacerle una pregunta relacionada a la tarea. Le agradaba su presencia y comenzó a anticipar el encuentro con Enrique. Le fue difícil concentrarse en clase porque esperaba ansiosamente su cita en el parque. Camucha y Enrique cruzaban miraditas en la clase. Pasando los días empezaron a sentarse juntos. Ella nunca había tenido esa sensación antes. Se emocionó porque un joven estaba mostrando mucho interés en ella. Ahora tomaba más tiempo que nunca preparándose para salir. Después de Enrique, su buena presentación ocupaba el segundo lugar en sus pensamientos. Las pestañas, cejas, el cabello y hasta las uñas de sus pies tenían que estar perfectos. Comenzó a usar lip gloss para tener los labios brillantes y muchos otros productos de maquillaje para resaltar su belleza. Cada día los ojos de Camucha danzaban de emoción. Pronto ella y Enrique procuraron tener más tiempo junto en otro horario. Él compraba algo para comer y le invitaba. 3 horas le parecían como 5 minutos. Ella era creyente, pero no sabía si Enrique lo era. Sabiendo que no debía entrar en un vínculo sentimental con un joven incrédulo, oraba y pedía a Dios que él fuera cristiano. Un día le preguntó a Enrique lo que pensaba acerca de Dios y él, percibiendo que el tema era importante para ella, le expresó que Dios existía y era importante en su vida. Camucha se sintió muy aliviada pensando que Dios le había contestado su oración y le preguntó: «¿Cómo así? ¿De qué manera?» «Bueno», le respondió, «es necesario creer en Dios para llevar una vida tranquila». Camucha movió su cabeza, mostrando que estaba de acuerdo. Enrique expresó que creía en Dios y luego hizo una pausa para preguntarle también a ella lo que pensaba sobre el tema. Camucha habló durante 15 minutos sobre lo que creía acerca de Jesús. Le dijo que él era su Salvador y el Hijo de Dios, que murió por su pecado. Le explicó cómo se había convertido a la edad de 12 años y ahora tenía la vida eterna. Le contó detalladamente cómo había orado con su madre y que Dios la había salvado de su pecado.
Enrique le contó que también algo similar había ocurrido con él, y dijo: un día estaba caminando hacia la universidad muy cargado y preocupado. Me preguntaba si Dios me amaba o no. Le pedí que me mostrara una señal. Enrique confesó que nada ocurrió ese día. Luego pasaron como 2 semanas y dijo que Dios le permitió conocerla, y esa fue la señal que el Señor le mostró para entender que sí le amaba. Ella le preguntó si creía que Jesús también murió por él. Enrique dijo que sí, exactamente como ella le había dicho, y expresó su interés de asistir a la reunión de jóvenes de su iglesia junto con ella. Confesó que no sabía mucho de la Biblia, pero quería que ella le enseñara. Camucha estaba feliz y sabía que Dios le había puesto en su vida. Pasaron 2 meses y Enrique no tenía tiempo para asistir a las reuniones, pero dijo que lo iba a hacer. El tercer mes asistió una vez y le pareció muy divertido. De allí comenzó a asistir más. Él no tenía una iglesia y ella le pidió que le acompañara. Él manifestó que quería hacerlo, pero tenía mucha tarea. Cuando ella se mostró triste, comenzó a asistir una vez cada 3 meses. Mientras tanto, su amistad seguía y ella la disfrutaba totalmente. Los padres de Camucha estaban de acuerdo con su amistad porque ella les dijo que él era creyente y que asistía con ella cuando podía. Un día, la esposa del pastor habló aparte con ella y le expresó su preocupación por su amistad con Enrique. Le dijo que no notaba su interés en la palabra de Dios. Camucha defendió a Enrique diciendo que no lo conocía mucho. La esposa del pastor quería hablarle más, pero Camucha parecía inquieta. Luego le cortó diciendo que tenía cosas que hacer. Posteriormente intentó hablarle 2 veces más del tema, sin embargo obtuvo el mismo resultado. Enrique y Camucha comenzaron a pasar más y más tiempo juntos. A veces se aislaban en la noche y el cariño que Enrique le expresaba le agradaba. Con el tiempo, él comenzó a incomodarla demasiado con sus caricias y cuando terminaba de hacerlo, ella se sentía un poco culpable. Ambos se querían y eso era suficiente. Sus caricias le hicieron sentir mal y quiso decírselo, mas no lo hizo. Cuando ella vio que él estaba yendo demasiado lejos, quitó su mano. Enrique notó su incomodidad y le pidió disculpas. Una semana después él volvió a excederse con las mismas caricias, pero ella no quiso decir nada, esta vez por temor a perderlo. Poco a poco ella cedió hasta que un día todo culminó en el acto de consumación, fornicación. Esto hizo que ella se sintiera avergonzada y destrozada de corazón. Entre lágrimas, Camucha lo confrontó y le explicó cómo se sentía. Enrique le pidió disculpas y expresó que no había sido su intención hacerla sentir mal. La abrazó y ella lloró mucho. Pasó un tiempo para que todo volviera al mismo nivel de contacto que habían tenido antes. Camucha ya había dejado de leer su Biblia hacía tiempo. Oraba para que Dios le perdonara su pecado y le ayudara a hacer lo correcto, pero cuando Enrique avanzaba con las caricias, ella no lo frenaba. Por una parte a ella le agradaba y por otro lado tenía miedo y temor de perder el amor de Enrique, a pesar de que también le preocupaba salir embarazada. Confundida y con sentimientos contrarios, luchaba internamente porque le agradaban las caricias, pero a la vez le atemorizaban. Como era de esperar, Camucha salió embarazada. Lo que vino después fueron muchas acusaciones, ofensas, palabras fuertes, lágrimas, disculpas y decisiones difíciles. Entre las acusaciones había frases como ¿por qué no te protegiste? ¿Por qué me obligaste? Las ofensas eran todo por culpa tuya, ya no quiero verte más, entonces si es lo que quieres me voy. Las disculpas, lo siento porque te embaracé, es mi culpa, perdóname. Lo siento porque te dije que te largues, te quiero para siempre, no me abandones. Entre las decisiones difíciles que tenía que tomar estaban abortar o no abortar, casarse o no casarse. Y si nuestros padres no quieren que nos casemos, ¿qué haremos? Si nos casamos, ¿dónde viviremos y cómo nos sostendremos? Camucha no es su nombre verdadero, sin embargo hay muchas Camuchas en la vida. ¿Cuáles son los errores que ella cometió? ¿Cuáles son las consecuencias que se veían llegar? Ceder a las tentaciones es fácil, discernir los peligros es difícil, sufrir las consecuencias de las malas decisiones es duro. A continuación consideraremos algunos errores que las señoritas cometen. 1. Poner demasiada importancia en su presentación física. Su énfasis está en lo externo y descuidan el desarrollo de las virtudes internas. Algunas usan demasiado tiempo arreglándose que
estudiando la palabra de Dios. Prestan mucha atención cuando se miran en el espejo, pero tienen poco interés ante el espejo de la Biblia. El problema no es solo la pérdida de tiempo ante el espejo y el dinero que gastan en maquillaje, sino la excesiva concentración en la presentación física y estar absorbidas en sí mismas. Sin embargo, la preocupación mayor es la falta de interés en cultivar una relación con Dios, preparar su corazón y adornar lo interior. 2. Vestirse de una forma sensual. Es posible que algunas señoritas no entiendan lo que es provocativo al ojo del varón, pero muchas sí lo entienden perfectamente bien y lo hacen con el fin de obtener la atención de algún varón. Otras no lo consideran mal porque la prenda de vestir es solamente un poco sensual, mas no escandalosa. Esta actitud demuestra la inclinación de las señoritas hacia lo sensual y no a la santidad. Es difícil que una mujer comprenda cuánto efecto tiene una presentación sensual en el varón. Tal vez entiende que le provoca, pero no tiene ni idea de cuánto le tienta. David se estaba paseando sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer, Betsabé, bañándose y se llenó de lujuria. Una sola mirada le motivó a cometer adulterio con ella y después vinieron una cadena de pecados para encubrirlo. Todo empezó con una sola mirada. Por supuesto, David no estaba bien con Jehová y no estaba cumpliendo su deber como rey. En tiempo de guerra debía estar con su ejército en vez de estar paseándose ociosamente en la azotea de su palacio. No tenía excusas, pero el punto es el poder que tiene una sola mirada en el corazón de un varón que incluso puede prender una mecha de codicia que no se apagará sin drásticas consecuencias. 3. No ser seria y coquetear con los varones. Esto lo hace especialmente con el joven en quien está interesada. Su conducta muestra inmadurez, pues habla tonterías y hace cosas ridículas. Sus sonrisas y miradas sensuales, la inclinación de su cabeza hacia atrás y la soltura que muestra insinúan cosas no santas y transmiten su deseo de conquistar al joven con su sensualidad. Toma la iniciativa y lo hace de forma inapropiada para una dama prudente en nuestra cultura. Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa halla el bien. No dice, la que haya esposo halla el bien. El varón es el que halla y la dama es hallada. El papel de la mujer prudente y casta es ser pasiva. No debe tomar la iniciativa buscando activamente la atención de los varones o de un varón en particular. 4. Permitir algunas primeras demostraciones físicas de afecto que no son apropiadas. A algunas chicas les gusta esto, piensan que no está mal y que pueden controlar la situación. En otros casos la dama no sabe cómo decir no, porque tiene miedo de frenarlo o no sabe que está mal. Si la mano del varón está en un lugar indebido, tiene que ser frenada prontamente y sin pensarlo dos veces. Si no lo hace, el mensaje que ella transmite es que acepta lo que él está haciendo. Él no puede ver los pensamientos de ella, pero sí entiende sus palabras y acciones. El varón avanzará hasta donde ella lo permita, y si no le frena, él no se frenará. Solamente 1 de 1000 varones no necesitará el freno de la señorita para darse cuenta de que está errando. 5. Creer que el joven la va a querer sin tener sexo con él. Entrega su cuerpo al joven creyendo que así la va a amar. Sin embargo, la lujuria no es amor y la fornicación no produce amor. En algunos casos la señorita teme perder al joven si no cede a su lujuria. No entiende que es mejor perderlo. Es triste ver que muchas damas no comprenden que decir no es bueno. La señorita tiene que dominar y usar bien la palabra no y mantenerse firme en su amistad con el varón. Si ella no puede decir no, será vulnerable y esclava a la voluntad del varón. 6. Dejar que el joven la manipule para tener sexo. El joven puede ser muy insistente para tener sexo, pero la señorita no accede. Ante esto, él tratará de manipularla con las siguientes palabras. Si me amas, dame una prueba de amor. Pero esta no es una prueba de amor, sino una prueba de su propia codicia, egoísmo y manipulación. Cuando un joven dice esto, o algo similar, está manipulando. No entiende lo que es el amor, pero sí entiende muy bien lo que quiere. La señorita debe evitar a tal joven. Cada señorita necesita ser advertida de antemano para que sepa lo que debe hacer. 7. Aceptar estar a solas con un joven. La señorita no se da cuenta del peligro o tal vez cree que puede controlar la situación.
Tal vez confía que el joven pueda tener buenas intenciones. Probablemente solo quiere encontrar un lugar privado donde pueda hablar con mayor confianza. Pero aun cuando tenga buenas intenciones, la señorita no debe permitir que la lleve a un lugar retirado o apartado porque los expondrá a tentaciones. Es aconsejable que ella insista en ir a un lugar donde pueda estar en compañía de otros o a la vista de otros. 8. Poner el deseo de tener un esposo e hijos como prioridad antes que a Dios. Pierde la meta suprema de glorificar a Dios en su vida. El deseo de casarse y tener una familia no es malo. Por el contrario, es sano y Dios ha puesto en el corazón de cada señorita el anhelo de tener un hogar e hijos. Pero no debe ser de mayor importancia que su deseo de agradar al Señor. Cuando el deseo de casarse es de mayor importancia, llegará a ser un ídolo porque toma el lugar de Dios. Tal vez no se da cuenta de eso, sin embargo tiene un ídolo. Ese ídolo la hará vulnerable, pues será tentada a ceder, a actuar de tal forma que llegará a lograr su meta, es decir, su ídolo. Y el resultado será una tragedia porque dañará su relación con su Señor y traerá malas consecuencias. Tal vez logrará obtener lo que quería, mas no lo que necesitaba, y el dolor será mayor que aquello que ha logrado. 9. Conforme avanza el tiempo, se desespera por tener una familia. Teme que su reloj biológico se le adelante antes que logre tener hijos y una familia. La desesperación le expone a peligros como disminuir su amor hacia Dios y no querer agradarle. 2. Disminuir el interés en la santidad. 3. Ser más vulnerable a las tentaciones y seducciones. Ella necesita descansar en la soberanía de Dios y confiar en Él. La desesperación es peligrosa para su vida. Cada dama debe anhelar la aprobación de Dios más que cualquier otro deseo en su corazón. 10. No evaluar bien el liderazgo espiritual del joven. Para ella la personalidad, la presencia física y los buenos modales tienen prioridad en lugar de la espiritualidad. Lo más importante y la primera cosa que ella debería considerar en el joven es su relación con Dios. Debe evaluar bien si es un líder espiritual. Si el joven no es un líder espiritual, ella no podrá convertirlo en uno. Muchas señoritas evalúan cosas como buenos modales, seriedad en cuanto al trabajo, disciplina, metas para el futuro y seriedad en su responsabilidad de proveer para una familia, pero olvidan analizar su vida espiritual. 11. Escuchar palabras lindas, pero no examinar acciones. Una dama necesita entender que palabras son muy importantes para ella. Algunas expresiones de felicitación, reconocimiento, afecto o aprecio tienen un gran impacto en la vida de una señorita. Si el joven te felicita por tu vestir, tu presentación o tu cabello, te va a agradar mucho. Eso te hace vulnerable. ¿De qué manera te hace vulnerable? El varón que tiene malas intenciones te puede manipular y aprovecharse de ti. Puede decirte cosas agradables y hacerte sentir muy apreciada y bella, pero no es sincero. Tal vez el varón no tiene malas intenciones al decirte palabras lindas, pero tampoco lleva una vida muy entregada al Señor. Sin embargo, el afecto es igual en ambos casos. Te sentirás atraída al varón. Toda señorita creyente en el Señor debe entender su punto vulnerable, las palabras agradables. Eso no quiere decir que cada vez que el varón la felicita y comenta acerca de su buena presentación está mal. Al contrario, el joven necesita edificar a la señorita y expresar en santidad su aprecio por su apariencia. La señorita debe prestar mucha atención a lo que hace el varón y no solo lo que dice. Hemos visto que la señorita no debe fijarse solo en la apariencia agradable del joven y empezar una amistad especial por esa razón. Aquí el énfasis está en tener cuidado de las palabras agradables. No busques a un joven que solo te anima a presentarte bien o a un varón que te hace sentir bien. Espera al varón que te motiva a estar bien y a ser bien. 12. No pedir ayuda a su pastor para evaluar a un joven. Tal vez el joven asiste a otra congregación. En ese caso ella y su padre o su propio pastor podrían comunicarse con el pastor del joven y preguntarle sobre su vida espiritual. Muchas señoritas no han sido instruidas para considerar que otro varón evalúe al joven en el cual tienen interés. El pastor del joven es una fuente excelente para tener alguna referencia sobre él. 13. No prepararse para el día que se va a casar. Muchas señoritas no han aprendido la disciplina de lavar ropa, limpiar la casa y hacer las labores domésticas con gozo. Tampoco saben cocinar bien. Una gran ventaja es entrar al matrimonio sabiendo cómo trabajar fuerte y sin quejarse.
También es necesario aprender a manejar fondos financieros, ahorrar, hacer compras, pagar las cuentas a tiempo y manejar un presupuesto. Si la señorita no ha aprendido a cocinar antes de casarse, su esposo tendrá que ser muy piadoso porque ella le va a ofrecer muchos holocaustos. Estos son algunos errores que muchas señoritas cometen. A continuación presentaremos algunos errores comunes que cometen los jóvenes varones. Errores distintos de los jóvenes varones. Leo tenía mucha confianza para hacer muchas cosas, era muy hábil y sabía mucho de computación. Le gustaba aprender nuevos programas. Bajar y usar las últimas apps en su móvil era una diversión para él. Estaba en el sexto ciclo de su carrera en la universidad cuando vio a Juana por primera vez y desde ese día se interesó en ella. Pero había un problema. Aunque él tenía mucha confianza en todo lo que hacía, conversar con las chicas no le incomodaba, pero cuando se acercó a Juana fue diferente. Se le disipó toda la confianza que tenía. Su corazón latía aceleradamente solo de pensar en acercársela. Quería conocerla, pero no sabía cómo empezar sin hacer el ridículo. Un día planificó iniciar una conversación con ella. Sin embargo, cada vez que lo intentaba, abandonaba el plan al último minuto. Se frustraba consigo mismo por ser tan cobarde. Cuando llegó a casa, tomó la decisión de ser valiente y hablar con ella, pase lo que pase. La primera conversación fue incómoda y poco grata. No fue incómodo por la reacción de ella, sino por la vergüenza que tenía y el nerviosismo que mostró frente a ella. Cuando terminaron de hablar, estaba seguro de que ella había notado su temor. Se preocupaba por lo que ella pudiera pensar de él, pues creía que había sido un payaso en su primer intento. Sin embargo, lo que le animó fue que no lo rechazó. Trató de conversar más con ella, pero fue difícil por las circunstancias y su falta de confianza. Cada conversación era corta hasta que un día no hubo interrupciones y ambos tuvieron más tiempo para hablar. Aprovechó la oportunidad para invitarle a comer un tamal mientras seguían hablando. Ella le mencionó que el sábado siguiente tenía una reunión de jóvenes en su iglesia. A él le sorprendió este comentario, pero también le agradó. Luego le preguntó dónde asistía. La joven le dijo cuál era su iglesia y le manifestó lo importante que era para ella asistir allí. Para su grata sorpresa, era una iglesia de su misma fe. Luego le dijo que él era creyente y también le contó acerca de su iglesia. Leo pudo notar la gran alegría de Juana al saber que él era creyente y de su misma fe. Él se sentía más cómodo cuando pasaban más tiempo hablando de muchas cosas, pero a la vez de nada en particular. Hablaron de lo que estaban comiendo en ese momento, conversaron acerca de su bebida favorita y de lo trivial de la vida. Él estaba feliz, riéndose a carcajadas con ella. Al cabo de unos días, Leo decidió contarle a su mamá acerca de su nueva amiga. Tenía más confianza con su madre y sabía que ella le informaría a su padre. Al entender que Juana era creyente y de la misma fe, su madre expresó su agrado. Pero las siguientes palabras de su madre lo sorprendieron. Le preguntó cuán serio eras con sus intenciones hacia ella. Sorprendido por la pregunta, Leo no recordó lo que le había contestado, pero sí recordó lo que su madre le recomendó, hablar con el pastor de la joven y también con su esposa. Ya, mamá, le contestó, y se fue feliz porque su madre no se había molestado. Sentía que tenía toda la aprobación de sus padres y confiaba que su madre iba a tranquilizar y convencer a su padre. Su amistad prosperaba y salía más a menudo. Durante todo el tiempo que habían estado juntos, él dejó que ella decidiera hasta dónde se sentía cómoda con el contacto físico. Observaba cuidadosamente cómo reaccionaba ella hacia lo que él hacía y le parecía que todo iba bien porque no se incomodaba. Una semana después de hablar con su mamá, Leo se declaró a Juana manifestándole que quería que fuera su pareja. De inmediato ella se congeló y ruborizó. Estaba sorprendida y un poco asustada porque no esperaba que él le pidiera eso, pues se habían conocido unas 4 semanas antes. Después de recomponerse un poco, Juana manifestó que tenía que pensarlo porque no estaba segura de tomar una decisión en ese momento. Le respondió mirando al suelo: déjame pensarlo un poco. No estoy segura. Todo ha ido tan rápido. No lo sé. No esperaba que me dijeras eso.
Él notó su incomodidad, pero no entendió por qué estaba así. Para él todo iba bien y era tiempo de tomar decisiones más serias. Le dijo que estaba bien y que ella podía tomar el tiempo necesario para pensarlo. Pero lo que él dijo después la preocupó aún más. Le preguntó: ¿El jueves me puedes dar tu respuesta? Juana no sabía qué decir y no recordó mucho la conversación que tuvieron después porque sus nervios la traicionaron. El jueves llegó y ella volvió a decirle que necesitaba más tiempo. Esa respuesta sorprendió a Leo porque él ya había orado y estaba seguro de que era la voluntad de Dios que se casaran. Las siguientes semanas, mientras Leo esperaba su respuesta, estaba muy atento a ella y siempre se sentía alegre en su presencia. Pero desde el día que él se le declaró y le pidió para ser su pareja, notó que Juana se mostraba más fría y nerviosa en su presencia. No esperaba esa reacción ni entendía por qué ella reaccionaba así. Sin embargo, sus sentimientos volaban por las nubes y estaba muy alegre. Sabía que ella necesitaba más tiempo y sobre todo no le había dicho que no. Seguía viendo a Juana, pero ella no le daba tanto tiempo como antes y se mostraba un poco indiferente. Conforme pasaban los días, ella procuraba evitar a Leo. Eso le confundió, pero no le desanimó. Las tareas exigentes de la universidad y su intenso interés por ella ocupaban todos sus pensamientos. Cuando no estaba estudiando, estaba pensando en ella. Su interés en la palabra disminuía y no tenía tiempo para leer su Biblia antes de ir a la universidad. Anteriormente había asistido a la reunión de jóvenes, pero dejó de ir por falta de tiempo. No había podido asistir a ninguna de las conferencias, giras misioneras, campamentos, retiros u otras actividades que su iglesia había planificado. Su interés en Juana ocupaba la mayor parte de sus pensamientos y pensaba mucho en el día que pudiera casarse con ella. A veces sus pensamientos hacia ella no eran puros, sin percibir que no estaba controlando lo que subía desde su corazón hacia su cabeza. Pensó que era normal y parte de su naturaleza varonil. ¿Reconoces los errores que el joven cometió? Unos son más obvios que otros. León es un nombre verdadero. La historia no es de una pareja en particular, sino de muchas parejas. A continuación presento los errores que cometen muchos varones. 1. Declarar muy pronto su deseo de empezar una amistad especial con una señorita. Este error es muy común entre los jóvenes creyentes y especialmente con aquellos más entregados al Señor, pues declaran su deseo de ser pareja sin haber desarrollado ni siquiera una buena amistad. A veces hasta hablan de matrimonio. Mayormente el joven avanza más rápido en su interés por la señorita, pero si declara su deseo de ser pareja sin que haya llegado a ser muy buenos amigos, puede incomodar y hasta asustar a la señorita. En tal caso, el problema es que el joven ha pasado muy rápido a un nivel de compromiso antes que la señorita le conozca lo suficiente. Si el joven expresa a la señorita su deseo de ser pareja antes que ella tenga tiempo para crecer en su aprecio hacia él, se va a angustiar, se mostrará nerviosa e insegura. Por un lado va a querer seguir por que le agrada el joven, pero por otro lado no se sentirá segura y esto le causará un conflicto interno. No querrá decir no a la invitación porque desea la amistad del joven, pero tampoco ha llegado el nivel de confianza para decir que sí. El joven se confunde al ver su duda y vacilación. No entiende lo que está pasando en el corazón de su amiga y malinterpreta su duda. Piensa que le está rechazando o que está considerando rechazarle. Pero ese no es el caso, pues ella solamente necesita más tiempo para conocerle y crecer en su aprecio y confianza para luego sentirse cómoda cuando llegue el momento de tomar esa decisión tan importante. Luego que él malinterpreta su reacción, se lo expresa. Eso hace que ella se preocupe más y la presiona para decir que sí, porque él le agrada y no quiere perder su amistad. Sin embargo, está muy insegura, ambos están confundidos y no entienden que lo único que necesitan es más tiempo para conocerse, sin tener la presión de tomar una decisión tan importante. No es necesario que el joven declare de antemano su deseo de tener una amistad con una señorita. La amistad se desarrollará de forma natural conforme pasa el tiempo y cuando ambos disfrutan mutuamente su tiempo juntos. Posteriormente, cuando el joven decida manifestar su deseo de tener una amistad especial, ella estará dispuesta e incluso podría estar esperando ansiosamente que se lo diga. 2. No tomar en serio su propia relación con Dios. El varón no sigue creciendo en su amor por Cristo como debería hacerlo.
No entiende que su amor por Cristo purificará su respeto hacia las damas y producirá un amor genuino por una dama en particular. Es de suprema importancia que el joven crezca en su relación con Dios, porque su comunión con Dios es la que fortalecerá su relación interpersonal con otros. Lo que determina la dirección que tomará una amistad es la relación con el Señor. El joven debe ser el líder de esa amistad mutua y por ello necesita el poder del Espíritu Santo. Todo lo que aprende le preparará para ser la cabeza de un nuevo hogar. Sin embargo, muchos varones descuidan su comunión con su Dios. 3. Ejercitar el liderazgo espiritual en la amistad y relación con la señorita. Indudablemente el joven es el líder que debe guiar la relación sentimental, pero el error de muchos varones es no ser un líder espiritual. Muchas veces la señorita es quien lidera y dice, ¿qué tal si asistimos a esta conferencia? ¿Qué tal si memorizamos un capítulo de la Biblia? ¿Ahorramos dinero para asistir al retiro de jóvenes en 3 meses? El joven podría sentirse un poco intimidado por el conocimiento espiritual de ella. Tal vez ella es más dedicada a la lectura. No es necesario que el joven tenga más conocimiento que ella, pero debe tomar la iniciativa y ser el guía y líder. Él debe guiar a los devocionales e incentivar a ambos para involucrarse en las actividades de la iglesia. 4. Descontrolarse en cuanto a sus deseos sexuales. En vez de crecer en el dominio propio, el varón deja que los deseos sexuales lo controlen, afectando toda su vida espiritual. No examina sus deseos y pensamientos a la luz de la palabra de Dios. Ese descuido le lleva a mayores errores y excesos. El varón necesita reconocer que Dios le ha dado un fuerte deseo sexual, y por el hecho de ser pecador, sus deseos le motivan a rebelarse contra la voluntad de Dios. El varón que no admite que su naturaleza como pecador ha afectado sus deseos tendrá mayores problemas en el dominio propio. Pero el varón no puede arrepentirse de lo que no percibe. Por ello tiene que estar constantemente evaluando sus pensamientos con las escrituras y ser franco y sincero consigo mismo. 5. Dejar que la señorita ponga freno a sus avances de afecto físico. Muchos jóvenes avanzan en la expresión física de su afecto hasta el momento que ella le pone un alto. El hecho de poner presión en ella desagrada a Dios. El joven no debe depender de ella para frenarse, porque ella no es su Espíritu Santo. Él necesita aprender y practicar lo que la Biblia manda y ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Él es responsable por sus propias acciones y debe frenarse a sí mismo. 6. No evaluar bien la vida espiritual de la señorita. La personalidad, presentación física y la aceptación de su amistad tienen prioridad antes que la espiritualidad. La madurez es 1000 veces más importante que la atracción física y la personalidad. Se debe evaluar y examinar si hay interés y crecimiento espiritual en la señorita. El error del joven es no buscar a su madre o alguna hermana madura en la fe para que le ayude a evaluar a la señorita. 7. No planificar bien actividades apropiadas y sanas cuando invita a la señorita a salir. Muchas veces piensa en ir a un lugar apartado, no considera actividades grupales y hacer juntos la obra de Dios en algún proyecto con otros jóvenes. A veces el varón deja que sus deseos codiciosos le indiquen el lugar donde conversar. Tal vez lo hace consciente o inconscientemente, pero cualquiera que sea la motivación, está en alto peligro. El varón debe reconocer su debilidad e inhabilidad para resistir la tentación solo. Es un grave error exponerse a una situación tentadora. 8. No conducir la amistad en forma madura y seria. Lleva la amistad y relación en un nivel superficial. No introduce temas de seriedad en la conversación. Demuestra mucha inmadurez hablando de trivialidades. No está mal reírse y disfrutar la compañía del otro, pero eso no conduce a una relación sólida. Habla poco de Dios y de su palabra. No comparte mucho lo que está aprendiendo de sus devocionales. No pregunta a la joven lo que está aprendiendo en su Biblia. No habla de las prédicas que escuchan. El contenido de sus conversaciones no debe ser solo acerca del trabajo, la familia y algunas actividades. Deben tratar temas profundos que conduzcan a un conocimiento y comprensión de Dios. 9. No leer y estudiar la palabra de Dios y otros libros. Se dedica poco a la lectura. No está leyendo un libro que lo prepare para desarrollar una amistad con una señorita. Y luego para el día cuando esté casado y tenga familia, el joven no tiene que ser un teólogo. No obstante, debe leer y conocer su Biblia. Muchos varones leen poco y esa es una gran deficiencia. 10.
no comprometerse o involucrarse mucho en su iglesia. No está sirviendo en actividades, proyectos, campañas o en alguna necesidad. No es necesario que tenga un cargo, sin embargo debe tener disposición de servir a otros y buscar la manera de contribuir a la obra de Dios en actividades como repartir folletos, ayudar en la preparación del banquete de la iglesia por su aniversario, ayudar en los juegos de las reuniones juveniles, etc. Si el joven tiene tiempo para su chica, debe tener tiempo para Dios. Si no da tiempo para el Señor, sus valores están mal. 11. No pedir ayuda al pastor y su esposa para evaluar a la señorita. El joven necesita la perspectiva de una hermana madura para evaluar a la señorita. Es sabio hablar con la esposa de su propio pastor o la esposa del pastor de la iglesia donde la señorita asiste. La esposa de un pastor ayudará mucho para obtener alguna referencia sobre la vida de la señorita. Esto es algo que pocos varones consideran. El varón que es sabio pedirá la ayuda de una dama para evaluar a su chica. 12. Contar a la señorita acerca de su lucha que tiene con la codicia. Los varones tienen mucha dificultad para controlar sus deseos sexuales, pero especialmente los varones jóvenes. El joven creyente que desea llevar una vida piadosa que agrada al Señor y no quiere pecar sexualmente, tendrá una lucha que los varones incrédulos no conocen. Ellos no la conocen porque el deseo de agradar a Dios no es tan prominente en su vida. Pero en el varón creyente hay una fuerte tensión entre sus deseos por la santidad y sus malos deseos sexuales. En su anhelo por dominar esos malos deseos, podría contar a la señorita que es su amiga especial o su novia sobre la lucha que tiene. Las motivaciones que tendría para contárselo pueden ser varias. Tal vez lo hace para tentarla, tal vez lo hace porque desea ser sincero y transparente, tal vez quiere que ella ore por él o simplemente le quiere expresar lo que está pasando en su vida y le cuenta sus frustraciones. Puede ser que haya una combinación de varias motivaciones simultáneamente. Es muy posible también que no se dé cuenta de sus propias motivaciones, pues el corazón es engañoso. Sin embargo, compartir esa lucha con la señorita no es prudente, sabio o edificante. ¿Qué podría hacer ella con esa información? Ella no debería ceder y satisfacer esos deseos. Además, ella no experimenta esa misma lucha y no es la persona adecuada para aconsejarle. Lo único que puede hacer es orar. Si el joven comparte con la señorita que está luchando para controlar sus deseos sexuales, ¿le va a edificar? Definitivamente no. Por el contrario, le va a preocupar y turbará su alma. Además, tendría 1000 preguntas y dudas sobre él. ¿Me va a ser fiel en el matrimonio? ¿Me ama o me codicia? Y si la señorita no ha crecido mucho en la santidad, le podría tentar para satisfacer su codicia. Cualquier reacción que tenga no lo edificará. Sin embargo, este error es común en la vida de los jóvenes varones que son creyentes. En vez de contárselo a la señorita, deben contarlo a un varón maduro en la fe que le puede aconsejar. 13. No prepararse para el día del matrimonio. Reacciona muy tarde y comienza a pensar en adquirir un departamento después de que tiene interés en casarse con una señorita en particular. No trabaja y no ahorra. No se proyecta para obtener empleo. Muchos jóvenes desarrollan una dependencia económica de sus padres. Si eres un joven que está leyendo estas líneas, te daré algunas recomendaciones. Si conoces a una señorita y luego tienes interés en ella, toma el tiempo para conocerla bien. Desarrolla una amistad y que sea natural. Si vas a salir a un lugar con ella, invita a una de sus amigas para que los acompañe o vayan con otra pareja en vez de ir solos. Si tu interés es más serio, comienza a tener devocionales con ella. Y me preguntarás, ¿qué es eso? Dile que traiga su Biblia en su mochila o cartera y también lleva la tuya. Tomen un tiempo juntos para leer la Biblia y conversar sobre lo que aprendieron de ese texto. Memoricen un capítulo. Primero ella te escuchará decir lo que has memorizado y luego tú la escucharás a ella. Cada semana vayan avanzando en la memorización de ese capítulo. Proverbios 3 es un buen capítulo para empezar. Terminen su tiempo orando juntos. Todo esto es lo que significa ser un líder espiritual. Ten presente que eres el líder de esa amistad y relación y debes serlo desde tu amistad comienza. Desde que tu amistad comienza. Ese mismo liderazgo debe crecer luego en el matrimonio. Necesitas entender lo siguiente. Eres el líder, lo sepas o no, y debes liderar la relación sobre el cimiento de una relación con el Señor.
Debe ser un líder espiritual. Esto asusta a muchos jóvenes. Muchas veces lo que les asusta es que la señorita sabe más de la Biblia que ellos. Es urgente que entiendas que ser líder no significa que debas conocer mejor tu Biblia que ella. No necesitas ser un gran teólogo ni tienes que saber cómo predicar. Significa que debes tomar la iniciativa. Tal vez ella encuentra más rápido los libros de la Biblia y te da vergüenza porque tú lo haces 2 minutos después. No dejes que eso te desanime, y la verdad es que ella apreciará que tomes la iniciativa. Tu falta de conocimiento será opacada por tu sinceridad. Eres tú quien debe decidir que van a estudiar la Biblia, eres tú quien decide que van a memorizar un capítulo, tú recomiendas que pueden ir a un retiro de jóvenes, tú sugieres que participarán en una gira misionera, tú guías la amistad bajo la autoridad de la palabra de Dios. Eres tú quien toma estas decisiones y no ella. El líder conduce hacia una dirección. Si ella tiene que empujarte y motivarte a leer tu Biblia juntos, ¿quién está liderando en realidad? Esto es de suma importancia. Los errores comunes de los padres. Los padres son muy importantes para guiar a sus hijos durante esta etapa de su vida. Necesitan prepararlos bien antes de que lleguen a la juventud y darles una buena instrucción con un cimiento firme. Me dirijo a los padres creyentes y les pido que consideren lo que comparto en este estudio. Dios les ha dado hijos y nadie puede reemplazar la gran responsabilidad que tienen de guiarles en su preparación en el trato con el sexo opuesto. Usted como padre o madre recordará cuán difícil fue este aspecto de su vida cuando era joven. Tal vez no era creyente cuando era joven y cometió muchos errores. Es muy urgente que usted hable y prepare a sus hijos para su trato con el sexo opuesto. Veamos algunos errores que los padres cometen. 1. No desarrollar una relación íntima y fuerte con su hijo o hija. Esta relación es clave para crear un ambiente de amor donde el hijo o hija pueda compartir con confianza lo que está en su corazón, sin temor de ser rechazado, criticado o menospreciado. La libertad de expresión sin miedo es clave. A veces el hijo desea contar lo íntimo de su corazón a alguien, pero ¿con quién lo compartirá? Los padres necesitan mostrar interés y dar el tiempo necesario para tocar temas muy delicados. Es difícil hablar con otra persona de alguna atracción hacia el sexo opuesto. Si ya están tratando el tema, se observa una burla, un gesto, una risa y hasta una pequeña sonrisa. Esto podría arruinar el deseo de seguir abriendo el corazón. La confianza es frágil y los sentimientos son sensibles. Lo cierto es que nos abrimos para compartir lo más íntimo de nuestra vida, solo cuando estamos seguros de que la otra persona nos ama y nos escuchará. Y cuando nos abrimos, lo hacemos poco a poco como una flor que se abre lentamente con la luz de la mañana. Los padres deben esforzarse en hacer lo siguiente: mostrar interés genuino en su hijo, mostrar la iniciativa y conversar con él o ella frecuentemente, preguntarle sobre sus eventos del día, sus actividades, metas y frustraciones, priorizar su tiempo para estar con sus hijos, proveer momentos adecuados para conversar de temas reservados, prestar oído cuando su hijo o hija habla y no interrumpir excepto si es muy necesario. Si usted como padre o madre no toma tiempo con su hijo o hija, tenga por cierto que habrá un joven o señorita que sí lo hará y se ganará rápidamente el corazón de su hijo porque sentirá que nadie le escucha o comprende. Cuando eso sucede, el hijo o hija está en una posición muy vulnerable y puede ser atraído por alguien que no es bueno. La hija no tiene un padre que le escuche, encontrará un joven que sí lo hará. Aunque los padres estén muy ocupados con el trabajo y los quehaceres de la vida, no deben descuidar las relaciones interpersonales con los hijos. Estimados padres, prestar atención cuando otra persona está hablando no es solamente un asunto de ética, también deben mostrarse amor e interés. Demuestren que la vida de su hijo o hija les importa y lo que les sucede en la vida también. Si no hay interés, no hay amor. Probablemente a los padres sí les interesa la vida de su hijo, pero él o ella tiene que percibir ese interés y sentir que les importa. Tiene que estar convencido del interés. Eso requiere gran esfuerzo. Si no hay una buena relación establecida entre los padres y su hijo, se manifestará cuando éste llegue a la juventud. No pueden esperar que su hijo o hija busquen consejos, escuchen instrucciones y acepten corrección si no hay un ambiente de amor. Falta
corrección, restauración, amor. El amor es el puente que carga el peso de la corrección para llegar a la restauración. 2. Prestar atención a su hijo o hija solo cuando se equivoca o hace algo que no les agrada. Muchas veces las expresiones de aprecio y ánimo son muy pocas o no las hay. Frecuentemente casi las únicas veces que los padres hablan con sus hijos es para corregirles porque hicieron algo malo. El error es reaccionar negativa y fuertemente a lo que sus hijos dicen o hacen. En vez de mostrar paciencia, amor y comprensión, reaccionan muy fuerte y transmiten mayor rechazo, crítica y condenación en lugar de aprobación, afirmación, felicitación e interés genuino. El hijo o la hija se siente atacado y se pone a la defensiva en vez de escuchar y considerar las palabras de un padre o una madre preocupado por su bienestar. Luego el hijo o hija reacciona mal ante las reacciones fuertes de sus padres y al ver la reacción muy negativa del hijo, los padres expresan su voluntad con mayor fuerza subiendo el volumen de la voz. Pronto los ánimos se alterarán. El ciclo de ir de reacción tras reacción carnal no tendrá un buen final. Cuando el hijo o hija se pone más tenaz y terco en lo que piensa y quiere hacer, es importante que los padres demuestren dominio propio y no dejen que la rebeldía les provoque a reaccionar carnalmente. Además, una reacción carnal del padre o la madre puede producir endurecimiento en el corazón. Una blanda respuesta y palabras tiernas que transmitan amor junto con una buena razón obrarán para producir humildad y reflexión y también abrirán la puerta para recibir la gracia de Dios, logrando la corrección deseada. El padre que gana la discusión con gritos, intimidaciones y humillaciones perderá a su hijo. Es importante pensar en ganar el corazón, mas no la discusión. Si los padres pierden el dominio propio, perderán el control del Espíritu Santo, junto con la ayuda y la gracia de Dios que necesitan. El Señor cambia los corazones, mas no los padres. Es sumamente difícil tratar con los hijos rebeldes y mayores de edad, porque a veces rehúsan razonar lógicamente y ningún trato amable hace efecto. En tales casos es urgente que los padres mantengan sus emociones bajo control. 3. No preparar a sus hijos para esta etapa de su vida. En el pasado no les han guiado en la forma de decisiones sabias y ahora necesitan tomar decisiones de mayor importancia y con mayores consecuencias. Muchos padres no preparan bien a sus hijos porque no saben cómo hacerlo. Ellos no han recibido una buena instrucción de sus padres y repiten el mismo modo de entrenar que recibieron. Al no haber sido preparados por sus padres, tampoco sabrán cómo preparar a sus hijos. Hablar del sexo opuesto les es incómodo o es un tabú, puesto que no han hablado de este tema cuando sus hijos eran pequeños, no tienen idea cómo hacerlo ahora que son jóvenes. Para algunos padres el tema es vergonzoso debido a su propio pasado. Aún más difícil es hablar de la sexualidad, las tentaciones y las prácticas sexuales desaprobadas por la palabra de Dios. Muchos padres se han convertido después de muchos años y han pasado por el campo minado de las tentaciones de la carne y del engaño de Satanás. Han ido pisando algunas de estas minas y sufrieron las consecuencias de las explosiones que le dejaron cicatrices emocionales y espirituales. Algunos padres crían solos a sus hijos, son padres o madres solteros, que han sido abandonados por su cónyuge. Muchas madres han experimentado abortos provocados, de lo cual ahora se arrepienten. Otras han sufrido desilusiones y tienen sus sueños destrozados por el engaño y la traición de su pareja. Hay padres que miran a su hijo y les hace recordar sus faltas del pasado. Están avergonzados de sus errores y no desean recordarlos o hablar de ellos. Su culpa les hace callar. Para algunos su culpa ya ha sido perdonada, aunque no han vencido el sentimiento de culpabilidad. Deberían disfrutar del gran perdón del Señor, pero nadie les ha enseñado eso. Tal vez no son conscientes que están arrastrando sentimientos de culpabilidad sin fundamento, pero de todas maneras les afecta para preparar a sus hijos. Cada padre o madre es diferente, pero algunos no desean tocar el tema del trato con el sexo opuesto a causa de su pasado. 4. No estar alertas ni sensibles para discernir el momento adecuado cuando sus hijos desean compartir lo íntimo de su vida.
No captan cuando sus hijos luchan por expresar lo que les preocupa, el trabajo, la carga de cada día, los problemas que se presentan y las preocupaciones que tienen ocupan gran parte de su tiempo y energía y por ello no notan el estado de ánimo de su hijo o hija. Los afanes de la vida les demandan con urgencia ser atendidos, mientras los hijos esperan en silencio con timidez y temor en la sombra, buscando el momento preciso para conversar acerca de las cargas que llevan. Muchas veces ese momento no llega o llega tarde. Han pasado muchos momentos críticos, se han cometido errores y los corazones se han endurecido. 5. Muestran un espíritu de superioridad y orgullo. A veces los padres caen en el error de hablar con sus hijos de una manera despectiva y ellos pueden percibir eso. Los hijos merecen respeto y el trato debe cambiar de acuerdo con los años que tengan. Es decir, no debe tratar a un hijo de 18 años como si tuviera 8. Tal vez el hijo se comporta de manera inmadura y les falte respeto a sus padres, pero los padres no deberían faltarle respeto, pues esto les quita autoridad y desagrada a Dios. Los jóvenes mayores no deben ser comparados con los niños. Palabras como esta no ayudan sino provocan. Parece que eres una niña de 6 años. Un niño de 10 años hubiera sabido eso. Te portas como un niño. Eres muy infantil. Tú no sabes nada. Cualquiera puede hacerlo mejor que tú. Es bueno expresar las correcciones en forma de pregunta como ¿agrada a Dios lo que hiciste? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Si piensas en hacer eso, ¿qué consecuencias habrán? ¿Te parece que lo que hiciste glorificará a Cristo? ¿Muestra madurez lo que dijiste? ¿Edificó a otros? Las preguntas invitan al hijo a considerar lo que hizo en vez de enojarse, pero los insultos le motivan a defenderse y pensar en qué respuesta va a dar en vez de analizar su vida. 6. Pensar que subir el volumen de su voz se mejorará la atención de su hijo o hija. Gritar es una falta de dominio propio y no conseguirá resultados positivos. Como ya se explicó, el efecto será negativo y provocará al hijo a ser más rebelde. Hacer lo bíblico y lo que agrada a Dios es lo opuesto a lo que es natural. Alzar la voz es un indicio de que el padre o madre están perdiendo el control de una situación y no saben qué hacer. Hay una gran diferencia entre tener la atención y ser escuchados. Incrementar los decibeles de la voz conseguirá la atención, pero no ayudará a ser escuchado. Muchas veces es mejor hacer lo contrario en vez de lo que es natural. Puede ayudar mucho mirar directamente al hijo cara a cara, bajar el volumen de la voz y hablar pausadamente, con calma, usando palabras bien calculadas y preguntas bien formuladas. 7. Preocuparse por lo que ocurre externamente en vez del corazón. Es un grave error enfocarse en las palabras expresadas y las acciones externas en vez de los deseos y pensamientos internos. El padre que busca un cambio de corazón es sabio. Es posible que el padre o la madre consiga el resultado externo que quería por medio de la intimidación, pero el cambio interno que se necesitaba no ha sido logrado. La modificación en la conducta externa simplemente engaña al padre y encubre la rebeldía interna. 8. Creer que pueden obtener buenos resultados dando órdenes a sus hijos desobedientes y rebeldes. No es malo dar órdenes, pero los cambios en el corazón son obra del Espíritu Santo. Hay madres que ven como algo muy preocupante la cercanía de su hijo con un joven y creen que la solución es dar prohibiciones y reglas. Muchos padres están perturbados con lo que su hijo hace o no hace y creen que lo pueden corregir dando órdenes. Cuando esto no da resultado, suben la voz. Es un grave error creer que subir el volumen abrirá el oído de los hijos. Los gritos no mejoran el entendimiento ni cambian la conducta. El hijo adulto ya está tomando muchas decisiones por sí mismo. Solo Dios puede cambiar el corazón del hombre. Por lo tanto, los padres deben trabajar en conjunto con el Espíritu de Dios, lo que complica la meta de ayudar a los jóvenes que se desvían. Cuando el joven comienza a desviarse de la palabra de Dios, se notará en su amistad y conducta con el sexo opuesto. La frialdad hacia el Señor Jesús, junto con el intenso interés en una persona del sexo opuesto, es una fórmula para caer en el pecado. Esto empeorará cuando el joven no busca consejo o dirección. Sin embargo, es más difícil hablar con el joven o la señorita justo en el momento que necesita ayuda. Hay factores que complican un acercamiento al joven en ese preciso momento.
No hemos establecido una buena e íntima relación con el joven o la señorita. A veces no mostramos interés en otros, sino hasta que vemos un problema y recién nos acercamos para hablar. Esto motiva a la señorita o al joven a tomarlo como una crítica en vez de una ayuda. Puede pensar, ¿y quién eres tú para decirme cómo debo vivir? Hablar con alguien acerca de una necesidad o falta en su vida es difícil, y hablar con alguien acerca de su amistad con un joven o una señorita es más delicado todavía. Para ello se necesita ganar la confianza antes. Los jóvenes deben mantener una amistad y relación muy íntima con otro hermano o hermana para que éste tenga la confianza de hablarle y ayudarle si ve algo preocupante en su vida. Proverbios capítulo 17 versículo 17, capítulo 27 versículo 6. El joven o la señorita se deja llevar por los sentimientos. La persona que se deja llevar por sus emociones está destinada al fracaso. La amistad especial con una persona del sexo opuesto implica muchas emociones, pone los nervios de punta y los sentimientos se vuelven más sensibles. Muchas veces alguien con buenas intenciones habla amorosa y amablemente orientando al joven o a la señorita a considerar alguna señal de peligro, pero es malinterpretado y su consejo es rechazado. Puede pensar, no te metas en mi vida. Si eres un joven o señorita, no dejes de escuchar a tus padres o un amigo íntimo. No todo consejo que los padres dan es bíblico, porque algunos jóvenes tienen padres inconversos, pero todo padre merece ser escuchado. El joven que escucha y considera las palabras es sabio, aunque los consejos sean opuestos a lo que piensa. Proverbios capítulo 11 versículo 14, capítulo 15 versículo 22 y 24 versículo 6. Debes desarrollar la confianza para tener una relación interpersonal con tu padre o algún hermano maduro en la fe. Tal vez eres un padre o una madre que está leyendo estas palabras y tu hijo o hija no te escucha. Sabes que las decisiones que tomará le traerán dolor y te sientes impotente para evitar las consecuencias serias que vendrán. Te animo a confiar en el Señor, ser paciente y seguir amando a tu hijo. De nada te servirá gritar y desesperarte. Tu ejemplo de dominio propio le servirá a tu hijo o hija. Si tú pierdes el dominio propio, ¿qué puedes esperar de tu hijo? Normalmente perdemos el dominio propio cuando nos sentimos amenazados y tememos perder el control de una situación. Queremos controlar algo, pero se escapa de nuestras manos y eso nos frustra y enoja. ¿Sabes por qué perdemos el dominio propio? No es porque no podemos controlar algo, sino porque queremos controlar algo que no podemos. Creemos que podemos y debemos controlar una situación, pero esa es una mentira que nos motiva a perder los papeles. Lo que ocasiona la falta de dominio propio no es la conducta de nuestro hijo o hija, sino querer controlar algo que no es nuestra responsabilidad. El error es doble. 1. Creer que debo y puedo controlar una situación. 2. Procurar controlarla. Creemos mal porque por eso actuamos mal y luego lo empeoramos todo. Justo lo bueno que queremos lograr es lo que malogramos. Queremos mayor dominio propio y una conducta responsable en la vida de nuestro hijo o hija y terminamos perdiéndolo en nuestra propia vida. Demostramos lo opuesto a lo que estamos buscando en la vida del otro. Te comparto un secreto. Dios usará a tus hijos para mostrar las necesidades en tu propia vida. Los terremotos que tus hijos producen revelarán las necesidades que hay en los cimientos de tu vida. Dios te está puliendo mientras que simultáneamente está obrando en la vida de tu hijo. Esto debe darnos mucha esperanza porque Él es nuestra esperanza y tiene el control de todo. En Él confiamos. Lo que te puede ayudar mucho es tener una plena confianza en el Señor y en su soberanía. Soberanía significa que Dios está en control, aun cuando no nos parece. Él está en control aun cuando nuestro hijo es incontrolable y también cuando perdemos el dominio propio. En Jueces 13, Dios le dio un hijo a una pareja que por años no había podido tener hijos. El hijo que le dio iba a ser especial. Jehová dio instrucciones a los padres en cuanto a la crianza y le dio una misión importante: librar a su pueblo de los filisteos. Ese hijo se llamaba Sansón. Cuando creció y llegó a ser un joven, en vez de ser obediente, fue totalmente rebelde e insistió en casarse con una filistea. Jueces capítulo 14 versículos 1 al 3. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo:
Yo he visto en Timrat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la tomáis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Al inicio sus padres procuraron persuadirle para que no casara con una filistea, pero él insistió. Luego, ante la persistencia de ellos, Sansón opuso más resistencia y le gritó a su padre Manoah diciendo, tómame esta por mujer, porque me agrada. Ni siquiera miró a su madre. En otras palabras, él dijo, sé lo que quiero, y terminó la conversación. Con sus corazones quebrantados, vieron cómo su hijo tomaba muchas decisiones que les causó mucho dolor. Sin embargo, Dios inserta un comentario en el relato de los eventos que sirve para animar a todo padre o madre que se encuentra en la misma circunstancia. Jueces capítulo 14, versículo 4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Sin saber y sin entender, Dios iba a usar la rebeldía y la desobediencia para su gloria. Solo Dios puede hacer eso. Dios es soberano y está en control. Dios era más fuerte que Sansón y es más fuerte que tu Sansón o tu Dalila. Debes descansar en el Señor en medio de la tribulación. Los padres que sufren con hijos rebeldes pueden encontrar la gracia y la consolación que necesitan para glorificar a Dios, sabiendo que Él es soberano y usará todo para su gloria. Eso nos da calma, confianza y dominio propio para glorificarle en nuestras vidas.